Del grito del presidente López Obrador, saludo con mucho gusto a Luis Antonio Espino, consultor en comunicación y experto en discurso político. Bienvenido, gracias. Luis, adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Buenas tardes al público. Luis, desde su primer año de gobierno, López Obrador ha ajustado los vivas del grito según la coyuntura. ¿Cómo fue este año? Bueno, este año volvió a mencionar, por ejemplo, la fraternidad universal en los vivas. Después, claro, de la lista tradicional de héroes de la gesta de independencia. Y bueno, aquí llamó la atención, yo creo que al público también, la inclusión de algunos conceptos políticos, sociales, de problemas que él considera que tiene nuestro país. Nada más que al momento de mencionarlos, al tratarse de tres aspectos negativos, en vez de gritar viva, utilizó el verbo muera, ¿no? Y eso creo que llamó bastante la atención. Incluso yo creo que la gente en la plaza no se lo esperaba y tarda un poco en reaccionar porque venían con la letanía de los vivas. Así es, ¿y qué vivas faltaron o quizá qué vivas se podían haber esperado según la coyuntura? Bueno, un viva tal vez a la unidad nacional o tal vez a la búsqueda de la reconciliación, porque bueno, el país claramente está viviendo momentos de polarización, momentos de división que a veces amenaza con desbordarse en encono. Hace apenas unos días previos al grito, el presidente, pues fiel a su retórica, hablaba nuevamente de que quien no votaba a favor de sus iniciativas, pues era enemigo de México prácticamente, hablando del tema de la Guardia Nacional, momentos de crispación que se han vivido en los últimos años, de crispación política, y llama la atención ver cómo por momentos él utiliza la retórica como arma para la distracción y la división, y después al día siguiente empieza a hablar de la paz mundial y de cómo la política es lo que nos tiene que ayudar a evitar los conflictos. Entonces, esta falta de congruencia me parece que es digna de destacarse, no por criticar a la persona del presidente, no todo se trata de él, sino porque nunca se nos tiene que olvidar a los mexicanos que el jefe de Estado en las fiestas patrias cumple un papel ceremonial y ritual muy importante, que las fiestas patrias son el cumpleaños de nuestro país, es un momento de celebración, es un momento pues que tendría que ser de unidad, en el que se hacen a un lado pues las diferencias políticas, ideológicas, y nos unimos para celebrar a México, para recordar que somos una nación con una larga historia. Y me parece que justamente esto que hace el presidente de modificar el grito, primero con los muera, y al otro día pues tener a todos estos invitados especiales, dar muchos discursos, poner a los líderes de las Fuerzas Armadas, a los secretarios de Defensa y Marina, a dar discursos en un momento en el que más bien tendríamos que estar celebrando la independencia y viendo el desfile. Me parece que habla mucho de cómo utiliza el presidente el discurso como arma. Bien, ahora sí, precisamente de los muera que bien analizas. En el grito el presidente también lanzó estos tres mueras, es la primera vez. Hay antecedentes de mueras en anteriores gritos, por una parte y por otra el mensaje es claro, muera la corrupción, muera el clasismo y muera el racismo. ¿Cuál es tu análisis de esos muera? Bueno, el grito de independencia original, recordemos que es un llamado a la guerra, es un llamado a la insurrección civil, a la guerra civil de parte de Miguel Hidalgo, y el muera más famoso es muera el mal gobierno, refiriéndose al gobierno, a la corona española. Pero precisamente porque es un llamado a las armas y precisamente porque es un levantamiento pues de tipo militar, ¿no? De tipo guerrillero, es que el primer grito es así o así lo registra la historia, porque bueno, hay que ver también si no es parte de la mitología del pasado. Llama la atención el muera, pues porque el muera es antagónico. El muera lo que te llama es a rechazar algo, a combatirlo, a destruirlo incluso. Y él cuando dice corrupción, clasismo, racismo, pues en principio está bien, digo, nadie en su sano juicio va a oponerse a eso,
pero a mí me parece que en el contexto, un mensaje es tan bueno o tan malo dependiendo del contexto. En ese contexto de celebración, me parece que es un grito que tiene más que ver con cómo quiere ser Ujú. percibido el presidente como persona o como personaje, que con lo que la audiencia está esperando en la noche tradicional del grito. Insisto, ahí estamos hablando de una tradición, de un ritual que idealmente no tendría que modificarse tanto en formato, porque justamente los rituales es lo que le da continuidad a las celebraciones históricas. Bien, y finalmente, ¿qué nos puedes decir, quizá, qué destacar del discurso por el 16 de septiembre hoy en el desfile militar? Bueno, primero que lo que todo mundo vimos, que fue que se había anunciado hace tiempo que iba a dar una postura muy dura contra Estados Unidos por el tema de las consultas del TEMEC en torno al sector energético. Afortunadamente eso no sucede, pero en su lugar el presidente da un mensaje que me parece está fuera de contexto, un mensaje en el que hace una propuesta para la paz que no viene acompañada de un trabajo diplomático previo de parte de México, un mensaje en el que ataca a las Naciones Unidas, las critica muy duramente a la Organización de las Naciones Unidas, prácticamente los corresponsabiliza del escalamiento de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, para después decir que la solución está en una comisión en la que va a formar parte, de la que formaría parte la ONU. Una crítica muy dura a la industria armamentista en un desfile militar donde se exhibe, los desfiles militares son donde los países exhiben el equipo militar que producen o que importan. Entonces, bueno, esta serie de contradicciones me parecen dignas de mencionarse. Insisto, más allá de la crítica al presidente, recordar todos lo que significa el 15 y el 16 de septiembre y cómo son fechas que no se deben prestar para este tipo de mensajes pues más polarizantes, polémicos, políticos, sino para recordarnos que somos un país que tiene una historia muy larga, muy difícil, muy compleja, Bien. pero que bueno, que también hay cosas que celebrar y cosas que nos pueden unir. Muchísimas gracias, como siempre, Luis Antonio Espino, consultor en comunicación y experto en discurso político, por tu análisis. Un abrazo hasta Canadá. Buena tarde. Gracias, muchas gracias. Saludos.